Buenos días, sean muy bienvenidos a la clase del día hoy, sábado por la mañana. Espero se encuentren muy bien. Por acá yo también, súper bien, con un poco de frío. Ya, espero bueno, que tengan ánimo, ¿cierto?, para comenzar. Y, está preguntando si tendremos pruebas. Sí, vamos a tener pruebas, les voy a mostrar enseguida el cronograma. Un momento para compartirles la pantalla. Ya, ayer también habíamos mencionado, ¿cierto?, que hay evaluación. Ya. El día de hoy corresponde el tema 4, ya que son los procesos afectivos en el trastorno de espectro autista y posteriormente la prueba. Ya, la prueba la habíamos dejado fijada para los días domingo en la tarde, ya desde las 8:30. Cintia, o sea, no te alcanzamos a escuchar al 100%. Ya, como les comentaba, la prueba quedó para el día domingo, desde las 8 de la noche hasta el día lunes a las 9. Ya por cualquier cosa, ¿cierto? Hay media horita ahí que es en caso de que alguien tenga problemas de conexión, cualquier tema que pueda ocurrir. Ya, entonces, ese es el horario que dejamos fijado y va a quedar para todas las evaluaciones. Ya siempre los días domingo va a ser activada la prueba. Como vamos en nuestra clase 4, ya ayer, ¿cierto? Vimos lo que era neurodiversidad, más que nada el concepto, ya, y hoy nos corresponde este nuevo tema, que son los procesos afectivos en el trastorno de espectro autista. Buenos días, Alicia. Está saludando por el chat. Ya, como decíamos, ¿cierto? Comenzamos con los procesos afectivos en el espectro autista. Primero, ¿cierto? Hablando de este concepto de afectividad. Cuando hablamos de afectividad, ¿cierto? Nos vamos a referir a sentimientos y emociones que vamos experimentando hacia otras personas. Se trata de cómo expresamos amor, ¿cierto? Gratitud, amistad. Por ejemplo, cuando alguien nos da un abrazo, ¿cierto? Si se siente bien con nosotros, ya nosotros también vamos a ser recíprocos a ese abrazo, por lo general. Entonces, si es una persona cercana. Ya sentimos afecto por alguien y podemos expresarlo de distintas formas. ¿Ya? No existen algunas formas que son universalmente conocidas, ¿cierto?, de dar afecto, pero también hay otras demostraciones. Ya, por ejemplo, con palabras, acciones, regalos. Ya nosotros eh, nos alegramos cuando algo bueno le sucede a alguien, también podemos compartir esa alegría con esa persona, ¿cierto? Y también nos podemos poner tristes si el otro también lo siente, ¿ya? Ahora sí comenzamos formalmente. Ya, como decíamos, ahora sí vamos a comenzar. Ya, la afectividad es importante, ¿cierto? Va a ser la base de las relaciones y conexiones emocionales con los demás. Desde que nacemos empezamos a desarrollar esta capacidad de sentir afecto, ¿cierto? Ya porque principalmente, ¿cierto? Desde nuestros cuidadores. Cuando somos pequeñitos, ¿cierto? Nos van demostrando afecto a través de cumplir con nuestras necesidades, de brindarnos el alimento, ya, de estar pendientes siempre de que nosotros estemos cómodos, desde que somos muy chiquititos, ¿cierto? Comenzamos, ¿cierto? Nuestros padres nos conocen también, o nuestros cuidadores, que saben cuando nosotros nos sentimos a gusto o cuando no. Ya, esa atención a nuestras necesidades va generando, ¿cierto? Los primeros signos de relaciones afectuosas. A medida que los niños van creciendo, ¿cierto? Aprenden a expresar las emociones, observando, imitando las expresiones de los demás,
compartiendo también algunas emociones de las personas alrededor. ¿Ya? Luego, ¿cierto? Al interactuar también con otros niños, adultos, se van a ir refinando, ¿cierto? El poder demostrar afecto. Ya no va a ser quizás como cuando somos pequeñitos, que nuestras demostraciones de afecto ya pueden ser, quizás vemos a nuestra mamá y vamos corriendo y le damos un abrazo. Ya más grandes vamos a comprender, ¿cierto? Que no podemos, nos vamos adaptando a las ciertas normas sociales, ¿cierto? Que puede ser que esos abrazos igual se los demos a nuestra mamá, ¿cierto? Pero ya no se las vamos a dar, ¿cierto? No vamos a ser tan demostrativos con algunas personas, ¿ya? O vamos a tener otras formas de reaccionar, ¿cierto? Ante otros, ¿ya? Bueno, como seres humanos nos resulta imprescindible el desarrollar, ¿cierto? Todos estos procesos afectivos y todas estas emociones que llegan a nosotros, porque a diario, ¿cierto? Tenemos que interactuar con más personas. Aunque no queramos, ya aunque se nos haga difícil, la interacción va a existir sí o sí, ¿ya? Y también va a ser favorable para nosotros, ¿ya? También estas habilidades, ¿cierto? Van a ser súper complejas. ¿Ya? Y también pueden ir siendo trabajadas durante el tiempo, van siendo aprendidas, ¿cierto? Estas capacidades de demostrar nuestro afecto. Algunas las aprendemos por imitación, otras, si es que nos cuesta un poquito, ¿cierto? Las vamos trabajando, ¿cierto? Y vamos obteniendo también a medida que crecemos distintas formas de mostrar nuestro afecto. ¿Ya? En el caso de niños con TEA, pueden experimentar este proceso afectivo de una manera diferente, pueden mostrarlo de una manera diferente, ya que también, ¿cierto? Existen otras diferencias, ¿cierto? Otras características que pudiesen hacer que esta expresión y este proceso afectivo, ¿cierto? Se muestre de una manera distinta, porque pueden existir dificultades en cuanto a la comunicación. Ya, recordemos que en algunos niños, ¿cierto? Con TEA, existen dificultades que pueden ser muy marcadas en algunos casos en cuanto a la utilización del lenguaje, ya, lenguaje verbal o no verbal. Ayer también veíamos que puede, por lo mismo, ¿cierto? Puede dificultar el demostrar algunas emociones, ya porque, ¿cierto? No puede tener dificultades en pronunciar algún tipo de palabras o, ¿cierto? Quizás los gestos que realizan no sean tan demostrativos como lo que estábamos acostumbrados a ver, ¿cierto? Los niños que son neurotípicos, que puede ser un poquito más fácil leer, ¿cierto? Si es que ellos se están sintiendo cómodos. Lo veíamos ayer también que, por ejemplo, un niño neurotípico, nosotros sabemos interpretar fácilmente cuando está contento, cuando está molesto, cuando está incómodo. Puede que nos lo diga, puede que con sus propias expresiones nos diga también cómo se siente. Pero en el caso de un niño que no es tan demostrativo, ya que no tiene tan desarrollada esa capacidad, ¿cierto?, de mostrarnos gestualmente o verbalmente, ya el qué está sintiendo en el momento puede ser mucho más difícil, ¿cierto?, el poder comprender ese proceso afectivo que está sintiendo nuestro niño. Ya, también para nuestros niños puede ser difícil identificar y responder a las emociones propias y además la de los demás, ya comprendiendo que pueden haber diferencias en el procesamiento cognitivo y también en la parte sensorial. Ya, la manera en que algunos niños con TEA expresan esta afectividad puede ser distinta a la que estamos acostumbrados, a que la que nos muestra un niño un niño neurotípico, ¿cierto? Que recordemos que son niños que se ajustan mucho más, ¿cierto? A los estándares, a lo normal. Ya, por lo tanto, ¿cierto? Puede ser que nuestro niño en el espectro autista demuestre el afecto de una forma distinta, ¿ya? A lo que nosotros esperaríamos. Además, la formación de vínculos con los cercanos, con los pares, también puede ser un poco más difícil. Por ejemplo, si estamos hablando de una relación de amigos, ¿ya? También tenemos que comprender que, bueno, cada uno de nosotros es muy distinto.
tiene distintas características que van asociadas a nuestra crianza también. Puede ser que nuestro niño en algún momento se acerque a otro niño de la misma edad, ¿cierto? Del mismo contexto, pero puede ser que el otro niño ya no comprenda mucho las características de nuestro niño, ¿cierto? Con TEA, y puede ser que no logre establecer, ¿cierto? Una conexión y un vínculo cercano, ¿ya? A diferencia de quizás otra persona, otro niño que con él sí podría tener este vínculo que genera ciertos lazos afectivos. Ya, por distintas temáticas, como decíamos, puede ser que a nuestro niño, ¿cierto?, se le dificulte comprender el tipo de juego, por ejemplo, de nuestro niño con TEA. Recordemos que el tipo de juego que algunos tienen es muy repetitivo. Ya la interacción va a ser un poquito más complicada y esa misma interacción que está dificultada puede hacer que sea mucho más complejo el poder desarrollar este vínculo que va a generar estos lazos afectivos. Ya, en resumen, ¿cierto? Mientras todos nuestros niños, ¿cierto? Desde que nacemos, vamos desarrollando esta afectividad. Ya vamos desde pequeñito, la vamos regulando ciertos procesos, ¿cierto? Que nos llevan a ser un adulto, ¿cierto? Que se ajusta mucho más a las normas sociales, que en algún momento se siente un poco decaído, un poquito triste, pero aún así es capaz, ¿cierto?, de desarrollar todas las acciones, por ejemplo, del día, por ejemplo, eh, ir al trabajo, responder, ¿cierto?, ser productivo. Eso es lo que busca también nuestra misma sociedad, ¿cierto? Que seamos productivos. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Vamos sabiendo controlar, ¿cierto? Regular todo este proceso interno, ya que es un poquito mental también, ya lo vamos regulando a medida que vamos creciendo. Versus cuando somos pequeñitos, que es cierto, nos sucede algo malo y la primera reacción puede ser llorar o enojarnos. Ya son estrategias que vamos aprendiendo mientras crecemos. Por otro lado, tenemos que cuando nuestros niños con trastorno de espectro autista ya tienen más dificultades para desarrollar estos procesos. Ya pueden requerir mayores apoyos para poder desarrollarlos. Por ejemplo, apoyo para poder compartir con los pares, ya para poder iniciar una conversación y así generar más vínculos. También para poder demostrar, ¿cierto?, qué es lo que estoy sintiendo. Si no tengo lenguaje verbal o mi lenguaje verbal es muy poquito, ¿ya? Necesito dar a conocer lo que estoy sintiendo en este momento. Debe ser muy frustrante el no poder tratar de expresarme en algún momento, quizá me siento tremendamente incómodo y nadie va a entender lo que quiero, ¿ya? Y yo también no voy a saber qué es lo que estoy sintiendo. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cierto? Es hora de romper ese falso mito de que las personas con TEA son incapaces de sentir o expresar afecto, porque las personas autistas tienen la capacidad de sentir afecto y como cualquier ser humano requiere cariño también de los demás. Somos seres sociales, de una manera innata, tenemos esa necesidad, ¿cierto?, de interactuar con los demás. Nosotros sentimos muchas cosas. Durante un día normal, ¿cierto? Vamos a sentir un montón de sensaciones, nos vamos a sentir muy contentos en algún momento del día y en otros momentos vamos a estar, ¿cierto?, todo lo contrario, quizá vamos a estar un poquito agotados, quizá vamos a estar un poco más sensibles, ya son procesos que van cambiando día a día. Entonces tenemos que, ¿cierto? Vamos aprendiendo a regularlo durante el camino, a medida que vamos creciendo. La diferencia se encuentra en su forma de expresar o de mandar afecto. Ya, esta forma puede ser diferente. Ya puede tener, ¿cierto? Nuestro niño o niña con TEA puede tener una manera especial de demostrar este afecto que no es la forma en que tradicionalmente se esperaría que fuera. Ya. No es que nuestro niño quizás no exprese el afecto. Nuestro niño puede estarlo sintiendo. Pero la forma en que, por ejemplo, con su rostro nos va a demostrar que se está sintiendo contento, puede que no lo exprese tanto. O puede que lo exprese de una manera diferente. ¿Ya? Más adelante vamos a ver cómo lo puede expresar.
¿ya? Pero no significa que no quiera sentirlo. Ya puede ser que por estas mismas dificultades, ¿cierto? Propias para poder procesar la información, ¿cierto? Puede ser que se le dificulte algunas muestras de afecto. Es falso que las personas autistas no tengan sentimientos, aunque sí es posible, ¿cierto?, que lo expresen de una manera diferente. Del mismo modo, al relacionarse con los demás, comunicación implícita para neurotípicos y explícita para autistas, llevándolo a pensar al resto de la población que no los tiene. En personas que con TEA, especialmente un TEA un poquito más moderado o un poquito más severo, ¿cierto? Donde existe una cantidad de signos y síntomas más marcados, ya enfrentan desafíos mucho más significativos para poder entender las normas sociales que no se explican directamente. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cierto? Bueno, va referido a al comprender la comunicación, ¿cierto? Que es mucho más implícita. Ya, por ejemplo, si pensamos en cómo nos expresamos en nuestro país, ya, existen muchas frases y muchas palabras que no significan realmente lo que son. Ya, por ejemplo, en una conversación de amigos que ya se conocen, ¿cierto? Están, ¿cierto?, hablando como casi en un propio código. Tienen muchas palabras, ¿cierto?, para referirse a alguien, quizás, ¿ya? Y puede ser que una persona que es mucho más directa y mucho más concreta al expresarse, se le haga mucho más difícil, ¿cierto?, el poder integrarse a esa conversación. Ya, en cuanto a la comunicación, ¿cierto?, que ya, ellos prefieren un lenguaje que es mucho más directo. Por ejemplo, si nosotros hablamos de esta típica frase que escuchamos en nuestro país que dice, en boca cerrada, ¿cierto? No entran moscas, ya sabemos, la escuchamos y sabemos, en algún momento la aprendimos y la hemos escuchado, que significa que no tenemos que hablar de más, ya que tenemos que mantener, ¿cierto?, la boca cerrada para no vernos perjudicados quizá en alguna circunstancia. Si una persona que tiene dificultades para comprender estas metáforas, frases que no son tan directas, les va a entender literalmente que estamos hablando de que si nosotros tenemos que mantener la boca cerrada para que no entre una mosca de verdad. Ya, puede ser difícil establecer esa relación, ¿cierto? Este cambio entre el lenguaje que es indirecto, ¿cierto? Lo que hablamos significa lo que es, versus el estar interpretando, ¿cierto? ¿Qué significa esto? Que para algunos es muy cotidiano, ¿cierto? Cuando alguien está hablando algún chilenismo, por ejemplo, sabemos de inmediato a qué se refiere, incluso aunque no usemos ese tipo de palabras, sabemos lo que significa. ¿Dónde lo aprendimos? No, no lo recordamos, ¿cierto? En algún momento lo escuchamos, sabemos lo que significa. Entonces, ¿cierto? Es posible, ¿cierto?, que en esta relación con los demás, ¿cierto?, también el poder interpretar, ¿cierto?, este tipo de comunicación, ¿cierto?, se haga mucho más difícil. Hecho que va a dificultar también las muestras afectivas que podamos tener. Ya, recordemos también que las personas con TEA suelen tener problemas en la reciprocidad comunicativa. Ya, y pueden también mostrar, ¿cierto?, una limitada empatía o interés social desde fuera, ¿cierto? También existen algunas personas que prefieren, ¿cierto?, no interactuar tanto, no tienen esa intención, ¿cierto?, en vincularse socialmente porque les genera mucha ansiedad. Ya, pero en el fondo, estas relaciones sociales sí son necesarias para el desarrollo. Pero puede ser que quizás nuestros niños prefieran no acercarse a sus pares, ya porque quizás se sienten muy incómodos o quizás es muy intenso, ¿cierto? El sentir de estar ahí. Ya puede ser que sensorialmente lo abrume mucho, quizás muchas voces, mucho ruido, también le haga sentir mucho más inquieto, mucho más nervioso.
Eso puede pasar. Ya, como esta comunicación va a ser mucho más funcional, ya puede ser ligado a las propias necesidades. Puede ser que en algún momento nuestros niños estén jugando, ya, y un niño se haga una herida, ya puede ser que los otros niños, ¿cierto?, atiendan a esta empatía y vayan donde su compañero, le pregunten cómo está, ¿ya? Y puede ser que nuestro niño con TEA no comprenda mucho lo que es ese momento en sí, ¿ya? Y desde fuera se puede ver que nuestro niño continúa con lo que estaba haciendo o si necesita algo, ¿cierto? Vaya y se acerque a buscarlo, ¿ya? Pero para el resto, ¿cierto? El grupo de amigos puede ser muy extraño quizás el por qué nuestro niño no está atendiendo a las necesidades, ¿cierto? De como el resto de sus compañeros, que ven esa situación y inmediatamente dicen, oh, a nuestro compañero le pasó algo, vamos, ¿ya? Pero hay niños que generalmente pueden continuar con su rutina porque no comprenden, ¿cierto? Este proceso, ¿cierto? De que todos sus compañeros hayan ido, o puede ser que se acerque también sin comprender mucho, y puede ser que no se exprese tan preocupado como sus compañeros, ¿ya? Y desde fuera se puede pensar, ¿cierto? Que nuestro niño quizás no está sintiendo empatía por nuestro compañero, ¿ya? Pero en el fondo, en realidad no es tan así. Ya, es que nuestro niño, ¿cierto? Tiene que aprender, ¿cierto? Estas, aprender, ¿cierto? Cómo reaccionaría, ¿cierto? Otra persona ante esta situación. Ya puede que nuestro niño aún no comprenda, ¿cierto? Qué es lo que están haciendo sus compañeros, por qué van todos para allá. Ya si ve a este niño, ¿cierto? Puede que también esté preocupado, pero quizás verbalmente o en sus expresiones no van a mostrar tanto esta preocupación. Ya. En la persona neurotípica suele expresar afecto de una forma que la mayoría, ¿cierto?, de la gente esperaría, o es mucho más fácil de comprender. Ya puede ser que nuestra persona neurotípica muestre su afecto con abrazos, con besos, ya contacto físico, con algunas palabras afectuosas, con entregar algún regalo, con sonreír, mostrar emociones, ¿cierto? Puede ser que para nuestro niño con TEA también sienta y muestra afecto, pero a veces de una manera que no es inmediatamente reconocible para los demás. Puede ser reconocible tal vez para los padres, para las personas más cercanas, ellos ya van a comprender como que nuestro niño no está mostrando afecto de alguna forma, ¿ya? Pero para alguien de afuera puede decir, no, si no nos está mostrando, no nos quiere, no nos muestra afecto. Puede ser que no lo sienta en ese momento, o puede ser que haya demostrado afecto, pero de una forma diferente. Por ejemplo, si nuestro niño puede demostrarnos afecto, haciéndonos participar de alguna actividad en conjunto. Por ejemplo, si nuestro niño nos invita a compartir su espacio de juego. Si nuestro niño tiene un interés muy marcado y tiene una colección, por ejemplo, de autos, ¿ya? Y que un día, ¿cierto?, nos invite y nos muestre su colección de autos, ¿ya? Que nos invite a compartir, ¿cierto?, ese espacio que es súper importante para ellos, es una muestra de afecto, ¿ya? También podría quizás regalarnos algún tipo de objeto que no es tan típicamente eh, común, ¿cierto? Por ejemplo, a mí me ha pasado que, bueno, algunos niños, ¿cierto? Con los que ya he compartido un poquito más, me han regalado, por ejemplo, tenía un niño que era muy bueno realizando, armando estas figuras de Lego, desde los pequeñitos hasta los más grandes, ya algunos muy complejos, y él me regalaba estas figuritas de Lego que armaba especialmente para regalarlas. Ya, entonces yo súper bien, ya súper agradecida, ¿cierto? Porque además de compartir, ¿cierto?, su juego con una persona, ¿cierto?, que no es de su familia, ya que estaba conociendo, que estábamos armando ese vínculo, y además, ¿cierto?, me compartía estos regalos, que no era algo tan frecuente. No solía hacer eso con todo el mundo, ya solo lo hacía con las personas más cercanas. Entonces, si nuestro niño, ¿cierto?, está
está generando un vínculo con nosotros, se está afianzando ese vínculo, ya puede ser que nos dé este tipo de regalos. Puede ser que quiera compartir con nosotros lo que les gusta. Ya puede ser que en un momento algunos niños que son más verbales, ¿cierto? Nos vayan y nos digan, eh, tía, profe, eh, estoy haciendo esto, o nos empieza a comentar sobre su tema de interés. Ya nosotros claramente nos tenemos que sentir súper bien porque es una muestra súper grande de afecto. Recordemos que la mayoría de nuestros niños tienen dificultades para poder entablar estas relaciones sociales. Ya, si nuestros niños nos invitan a compartir su mundo, ya sobre todo tenemos que aprovechar esas instancias, ¿cierto? Si optan, por ejemplo, en pasar tiempo con nosotros, ¿ya? O en vez de pasar ese tiempo solos, ya quizás con sus actividades de interés, ya en vez de pasar ese tiempo solos, si prefieren pasarlo con nosotros, ¿cierto? Quizás en un recreo, prefieren pasar un ratito con nosotros, conversarnos, contarnos algo, ya súper bien. Así vamos aprendiendo también a conocer a nuestros propios niños, ya es distinto, ¿cierto? Porque es una muestra de afecto, que no va a ser tan común como que nuestro niño vaya y nos dé un abrazo. Hay niños que sí lo pueden hacer, ¿ya? Eh, pero pero también puede que no sean tan expresivos en cuanto a palabras o expresar algún tipo de sentimiento o pensamiento. Puede que sí lo hagan, pero cuando se sientan más cómodos. Ya, bueno, un ejemplo sería que quizás ya dos niños, un niño que es neurotípico y otro que tiene un diagnóstico de TEA, ya, y ambos niños esperan a su mamá después de llegar al trabajo. Ya, puede ser que el niño neurotípico espera a su mamá, ¿cierto? Le dé un abrazo súper grande y le diga, mamá, te quiero mucho cuando ella llegue del trabajo. Por otro lado, puede ser que nuestro niño con TEA también esté esperando a la mamá, pero en vez de ir y darle un abrazo, ¿cierto? La espere con algún libro que les guste a ambos. Ya, espere, mamá, si traje el libro, ya leámoslo juntos. Ya, el niño le está ofreciendo parte de su tiempo para compartirlo con la madre, ya para hacer algo que les gusta a ambos. Ya, ahí sería una diferencia, ¿cierto? Mostrar el afecto de manera distinta a lo que estamos comúnmente acostumbrados. Ya, es importante que en cuanto al tema del afecto, ya hay algunos niños que son demasiado expresivos, ya, y tenemos que tener bastante ojo con ese tipo de situaciones, ya, porque, bueno, como ya deben conocer, ¿cierto? Tenemos que marcar igual ciertos límites en el contexto escolar. Ya, como ya sabemos, ¿cierto? No podemos tomar en brazos a un niño, ya eso por protocolo no se debe hacer. Tampoco regalar dulces, ya regalar cualquier tipo de golosina, porque puede ser interpretado de otro modo. Puede ser que los niños le cuenten eso a sus padres y se pueda confundir con otra situación. Tenemos que tener mucho ojo, ¿cierto? En el contexto, cuando estemos en el contexto escolar, con esas situaciones, ¿ya? Si nuestro niño en algún momento va y nos da un abrazo, ¿ya? Súper bien, recibimos ese abrazo, excelente, ¿ya? Pero hasta ahí llegamos, con ese contacto físico. Algunos cursos, algunos niños más pequeñitos, ¿cierto? Suelen tener esta costumbre de tomarse de la mano. Ya también, ¿cierto? Lo podemos compartir. Pero ya si nuestro niño es quizás quiere mucho contacto con nuestra piel, quizás darnos muchos besos, ya ahí tenemos que poner los límites. Ya tengan ojo con eso y ténganlo también en consideración, ¿cierto? Cuando estén en el contexto escolar, porque ese tipo de acciones, ¿cierto? Bueno, suelen ser sancionadas por el mismo establecimiento, ¿ya? O en algunos casos, bueno, el mismo reglamento dice que no podemos realizar cierto ese tipo de acciones, ¿ya? Pero va a ser distinto si nuestro niño es súper expresivo, nos da ese abrazo, ¿cierto? Pero ya tenemos que marcar límites si vemos que ese contacto físico es demasiado, ¿ya? Porque decíamos, se puede malinterpretar las situaciones, ya nos puede llevar hasta un sumario una situación así, ¿cierto? Que quizás algunos de nuestros niños, quizás no con TEA, pero existen otros diagnósticos, ¿cierto? Donde hay niños que requieren mucho este contacto con la piel, ¿ya? Entonces,
tengamos ojo en esas situaciones. Ya personalmente me ha pasado también con algunos casos, ya de algunos niños que son neurotípicos, pero por otras razones requieren más este contacto físico, ya, y ha sido tremendamente complejo, ya, así que desde ahí ya en adelante marcar ciertos límites con esos niños. Como les decía, si nos invitan a participar en una actividad, súper bien. El tema de darles dulces tampoco se suele realizar por temas de, bueno, propios de salud de cada niño. Ya hay algunos niños que tienen dietas mucho más restrictivas. Y también porque se puede interpretar de otro modo, ¿ya? Por ejemplo, si como un tipo de soborno quizás, ¿ya? Por decirlo de algún modo. Y evitémoslo solamente, ¿ya? Menos en el contexto en que estemos, por ejemplo, en una actividad escolar donde se estén repartiendo cosas, ya es otro tema, ¿ya? Pero solo regalar por regalar. Hay niños que les cuesta expresar su afecto y otros que están a la defensiva con otras personas, nos dice Alicia. Es correcto. Hay niños, ¿cierto?, que están, que tienen mucha dificultad, ¿cierto?, para mostrarnos su afecto, pero no quiere decir que no lo sientan, ¿ya? Si los conocemos un poquito más, algunos sí nos van a demostrar, ¿cierto?, a medida que nos conocen, ¿cierto? Porque no puede ser que nos demuestren afecto de inmediato. Ya, quizás les simpatizamos a alguno de nosotros y en un momento determinado, ¿cierto?, sean súper cariñosos con nosotros. Ya, quizás no nos cueste tanto establecer ese vínculo. Quizás tenemos intereses en común o somos personas muy agradables o nuestro tono de voz les agrada mucho. Ya, y en esos casos puede ser que ya. Y Alicia, ¿cierto? Nos dice que quería comentar que cuando se hacen estos eventos en los colegios, a ellos les gusta estar solos en su propio espacio. Y así, bueno, respecto a esto, ya hay muchos niños que prefieren o que los padres, ¿cierto?, indican que no deben participar en eventos escolares. Puede ser por temas sensoriales, ¿ya? O porque, ¿cierto?, mucha aglomeración de niños, mucho ruido. ¿Ya? Lo importante es que si el niño, se busca que los niños participen en todo tipo de actividades, pero si nuestros niños tienen mucha dificultad en cuanto al procesamiento sensorial y estamos realizando una actividad con música, con micrófonos, con globos, ya si sensorialmente la sensación es muy fuerte para nuestro niño, ya se puede llegar a algún tipo de acuerdo, puede ser que los apoderados no envíen a los niños esos días específicos al colegio. ¿Ya? O puede ser que nuestro niño participe, pero desde lejos, ¿ya? Si utilizan estos audífonos de cancelación de ruido, como hablábamos ayer, ya también pueden participar, pero quizás no estar ahí en la aglomeración, donde está todo el grupo de niños gritando. Ya puede estar, pero puede estar atrasito, ya puede estar con nosotros, quizás, puede estar, participar, pero desde otro ángulo. Ya tampoco tenemos que obligarlos si es que ellos no nos demuestran, ¿cierto? Y que se sienten muy incómodos en este tipo de espacios donde hay mucha gente, ¿ya? Y lo otro que nos comentaba Alicia, ¿cierto? Que hay niños, ¿cierto? Que quizás rehuyen un poco de todo el contacto social también en cuanto a la expresión de afecto, ¿ya? Además, además de que pueden tener dificultades para demostrar este afecto, hay algunos que quizás van a, van a rehuir, ¿cierto?, de estas situaciones más sociales o de que si alguien les demuestra alguna muestra, les da alguna muestra de afecto, ellos puede que finalmente les digan no, ya, en realidad se retiren o se den vuelta y nos ignoren. Ya no tenemos que sentirnos mal por eso. Es el procesamiento de cada uno de nosotros. Hay personas que, como decía, son muy expresivas, hay otras que no lo son tanto, hay algunas personas que prefieren, bueno, con o sin TEA, que prefieren, ¿cierto?, el típico saludo en la mejilla, ¿cierto?, como está establecido por nuestras normas sociales, ¿cierto?, el típico saludo en la mejilla. Y hay otras que no, que nos van a decir hola, simplemente, ¿ya? Pero también no tenemos que obligar a alguien a sentir algo que no está presente. El saludo con la manita empuñada, sí. Para allá vamos, Alicia.
Hay diferentes formas, ¿cierto?, de expresar. Ya, si nuestro niño quizás no nos va a querer saludar de beso, está bien, ya no los podemos obligar. Lo importante es, sí, establecer normas, algunas normas sociales que van a servir para ellos, como el saludo y la despedida. La forma en que se va a hacer no tiene que ser obligadamente un beso en la cara, no tiene que ser obligadamente algún tipo de saludo muy específico. Ya, si nuestro niño prefiere saludarnos con el puño, lo saludamos con el puño. Lo importante es que se realice ese saludo. Ya, eso lo vamos a ver igual aquí un poquito más adelante. Las personas autistas, como cualquier persona, tienen sentimientos, ¿cierto? Aunque la forma de procesarlos va a ser distinta. Ya, así como hay diferencias en el procesamiento sensorial, ya estas pueden ser muy intensas y les puede costar identificar. Pero aquí, ¿cierto? Están los padres, familiares, amigos, educadores y terapeutas para enseñarle a canalizar estas emociones y expresarlas y compartirlas. Ya, como decíamos, ¿cierto? La forma de expresar estos sentimientos puede ser diferente, puede ser distinto, ¿cierto? También puede ser por esta diferencia en el procesamiento sensorial. Recordemos que puede ser que de repente nos acercamos a algún niño con TEA y veamos que está muy concentrado en los estímulos del ambiente, o puede estar muy concentrado en nuestra ropa, o puede estar quizás, nos puede costar, ¿cierto?, conseguir su atención, ya como si fuéramos un poco interesantes tal vez, ya, o quizás veamos que se sientan incómodos si es que nos acercamos, ya. Pero estas emociones, ¿cierto?, son difíciles de manejar. Ya puede haber dificultades en la comprensión y la expresión, ¿cierto? Si además se junta con esta dificultad en el procesamiento sensorial, esto puede hacer que quizás nosotros en algún momento nos acerquemos, y puede ser que nuestra propia voz esto sea muy incómoda para nuestro niño. Ya, ahí también, ¿cierto? Tenemos que tratar de nosotros regular, ¿cierto? El tono de nuestra voz, tratar de tener un tono de voz que sea un poquito más neutro, ya tratar de quizás no incomodar, ¿cierto? Si en algún momento llegamos y somos demasiado enérgicos y decimos, hola, ¿cómo estás? Ya puede ser que para nuestro niño, ¿cierto? Eso sea tremendamente desagradable, porque sensorialmente puede ser muy fuerte el estímulo, ¿ya? Pensemos siempre que nuestros niños tienen características de alguien em, hipersensible. Ya recordemos, ¿cierto?, que existe, en cuanto al procesamiento sensorial, existen algunas características de niños que son hiposensibles, que son niños que sienten un poco menos, ¿cierto? Que podemos ver que ellos quizás chocan con algunos objetos, que quizás buscan más sensaciones, ya puede ser que quizás choquen mucho más con los compañeros, ¿ya? Pero por otro lado tenemos la hipersensibilidad, que es este sentir más, que es que quizás los ruidos me desagradan mucho, quizás los olores no son tan adecuados para mí, ya quizás puede ser que sienta que me desregule con algunos estímulos como las luces, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Tenemos que pensar siempre que nuestros niños, cuando nos vayamos a acercar, si no los conocemos, que nuestros niños son hipersensibles. Así, ¿cierto? Nosotros podemos llegar mucho más neutros, pensando que cualquier cosa que nosotros podamos hacer que sea muy sobreestimulante, pudiese desregular. ¿Ya? Así, ¿cierto? Vamos a marcar también nuestros propios límites. ¿Ya? Si nosotros pensamos que nuestros niños sienten mucho, ¿ya? Y que les va a costar que nosotros nos acerquemos, que vamos a ser demasiado estimulantes, vamos a llegar un poquito más pasivos, más tranquilos donde ellos, y también nos vamos a mostrar, ¿cierto?, de una forma más calmada. Ya, ahí después lo vamos conociendo y vamos sabiendo que en realidad hay algunos estímulos que le agradan bastante, o puede ser que nuestro niño requiera mucho más estímulo.
¿ya? Por lo tanto, ¿cierto? Considerar siempre esta diferencia en el procesamiento sensorial, ¿ya? Y que estas emociones pueden ser muy intensas, puede que también les cueste identificar las emociones que van sintiendo durante el día, ¿ya? O en algunos momentos específicos, ¿ya? Por lo tanto, es cierto, es importante que todas las personas que estemos alrededor, ¿ya? Podamos apoyar todos estos procesos, enseñarles a canalizar todas estas emociones y también poder expresarlas y compartirlas de algún modo. ¿Ya? No tenemos que pensar eh, que nuestros niños son incapaces de sentir o expresar afecto, ¿ya? Porque esta forma de amar y de querer, ¿cierto? Va a ser un poco diferente, un poco más variable de la de los demás, a lo que estamos acostumbrados. Ya, y es muy importante que estos familiares, educadores, ya todas las personas cercanas con las que está interactuando nuestro niño, les enseñen a canalizar, ¿cierto? Todas estas emociones de una manera mucho más asertiva. Todo esto, ¿cierto? Nos ha llevado a catalogar a las personas autistas como falta de empatía. Pero ¿realmente habrá falta de empatía? ¿Será eso? ¿Será que nuestro niño quizás no se conmueve si nosotros le mostramos mucho afecto, quizás si nosotros somos unas personas cariñosas o si nos sentimos tristes? ¿Será tan así? Ya. En ocasiones se tiene la percepción de que las personas autistas tienen dificultades para ponerse en el lugar del otro, en solidarizarse y tener empatía con el resto. Pero no es así. Las personas autistas pueden llegar a ser hiperempáticas. Ya, hiperempáticas, a veces, ¿cierto? Se dice que las personas con autismo carecen de empatía, ¿ya? Porque pueden tener dificultades para entender y en expresar estas emociones de la manera que se espera socialmente. Recordemos que todo esto se da porque la sociedad, ¿cierto? Nos da un cierto parámetro, ya que sería ese parámetro que lo cumplen las personas que son neurotípicas. Ya bajo esa mirada, ya pudiese ser que existan diferencias en cómo nuestros niños con TEA, ¿cierto?, muestran o no muestran estos signos de empatía. Sin embargo, esto no va a significar que no sientan empatía. Ya, algunas personas, ¿cierto?, pueden experimentar una forma de empatía que es mucho más intensa. Esa forma de empatía es la que se le denomina hiperempatía, ya que se siente, ¿cierto?, alguna sensación mucho más potente que lo que sentiría una persona neurotípica. Ya, es una forma intensa, ¿cierto?, de sentir. Ya puede que sí lo sientan, pero la forma en que lo van a mostrar y lo van a expresar al resto es la que va a variar. Estas diferencias se deben a la verdad por delante, ¿cierto? Las personas autistas simplemente dicen las cosas tal como son, esperando que los demás también hablen de una forma clara. Y no entienden por qué la demás población, que es cierto que es neurotípica, utiliza el preámbulo, el sarcasmo y la metáfora. Ya. Esta sinceridad, ¿cierto? Que va a ser mucho más directa, ya puede llevar también a algunas situaciones incómodas o quizás algún malentendido. Pero, perdón, pero recordando que em, todo esto, ¿cierto? Se da porque socialmente tenemos formas de actuar, ¿cierto? Que son muy marcadas. Cuando hablamos de esta verdad por delante, ¿cierto? De esta sinceridad, podemos decir que pueden ser personas que a veces algunos dicen no tienen filtro. Ya no sé si les ha tocado evidenciar, ¿cierto? Alguna de estas situaciones, ¿ya? Que las personas, ¿cierto? Como les decía, con TEA suelen ser mucho más directas que el resto. A nosotros socialmente hemos aprendido que tenemos que quedarnos callados con algunas cosas, ¿ya? Pero para ellos, que son mucho más concretos y directos, ¿ya? El quedarse callado, ¿cierto? No suele ser tan
tan comprendido en muchas ocasiones. Algunas personas con TEA aprenden, ya con el tiempo, con un poquito más de apoyo, ¿cierto? El que quizás en algunas situaciones no tenemos que decir tal cosa porque el resto se va a sentir así, ¿ya? Pero para la población neurotípica suele ser bastante común el, el no decir las cosas tan claras, ya, lo que claramente va a dificultar, ¿cierto?, todo el proceso de interacción. Por ejemplo, les voy a comentar una situación que vi en algún momento. Ya, una pareja ya estaba comentando, ya estaba en una reunión social, ya había un amigo ahí invitado en la casa, ya, y en un momento la pareja, ¿cierto?, se pone a comentar, ¿cierto?, ya se sale un poquito del lugar de reunión y comienza a hablar de la persona que estaba ahí, ¿cierto?, en su casa, ya. Estando su pequeño, ¿cierto?, con TEA, estando ahí también cerca de ellos y escuchando lo que ellos hablaban. Entonces ellos empiezan a conversar, así como si nada, y empiezan a decir que el amigo que está ahí es feo. Ya comienzan, ¿cierto?, a hablar cosas de él a su espalda, ¿cierto? Empiezan a decir, oh, qué feo, que ya, que no sé. Y ya, y se ríen, está súper bien. Luego vuelven a la reunión, ¿cierto? Y vuelven a conversar con esta persona que recién, ¿cierto?, estaban hablando cosas de él. Y pasa que nuestro niño que escuchó esa conversación, ¿cierto? Vio que sus padres se reían, ¿cierto? Estamos felices, estamos hablando algo súper común, ¿cierto? Va y le dice a la persona que está ahí, oye tío, tanto, tú eres feo, ¿ya? Y claramente en ese momento la persona que estaba ahí, el tío que le habían dicho feo, ¿ya? No lo tomó con risas, claramente. Quedó como, wow, ¿ya? Los padres, por otro lado, tremendamente incómodos por no saber cómo salir de esa situación, ¿cierto? Y es que nuestro niño interpretó, ¿cierto?, lo que dijo en realidad, lo que estaban hablando sus padres, porque vio que sus padres, ¿cierto?, el pequeñito, vio que sus padres estaban hablando de este amigo, que era feo, ¿cierto? Se reían, jajaja, ya. Vio que era algo súper concreto, directo, y va y se lo comenta, ¿cierto?, a esta persona. Ya, claramente los padres después tuvieron que aclarar toda la situación, ¿cierto? Pero ya nuestro niño, ¿cierto?, no comprendía qué tenía de malo, ¿cierto?, el haber dicho esas palabras que los padres estaban diciendo, y cierto, cuando ellos lo decían no era algo malo. Ya, entonces, cierto, existe así han ocurrido muchas situaciones, así que igual hay que tener ojo con lo que comentamos a veces, porque si estamos en presencia de personas que son muy directas para decir las cosas, y cuando son pequeñitos sobre todo, ya no existe este filtro que las personas vamos aprendiendo a aplicar cuando somos más grandes. Ya en niños pequeños, algunos sin TEA también existe el que nuestros niños nos digan todo. Ya, pero a medida que vamos creciendo, ¿cierto? Vamos aprendiendo que hay cosas que no tenemos que decirle a los demás, pero seguimos haciéndolas, ya, entonces si seguimos haciéndolas, si seguimos hablando de los demás a su espalda, ¿cierto? Ya, si tenemos esta costumbre, ¿cierto? Es probable que pues, nuestros niños también lo vayan aprendiendo y lo sigan poniendo en práctica. Pero como decíamos, si nuestros niños, ¿cierto? Y jóvenes, ¿cierto?, van a preferir que les hablen de una forma clara. Ya, les cuesta realizar esta diferencia entre por qué la población neurotípica utiliza este tipo de sarcasmo, o quizás de existan estos momentos en que nosotros hablemos algo de una persona y después vayamos frente a la persona y le hablemos de otra forma, ¿ya? Sin embargo, antes de eso estábamos hablando otra cosa que era totalmente distinta de esa persona que ahora estamos tratando como alguien súper especial, ¿ya? Entonces hay que tener ojo con eso. Ya puede haber diferencias, ¿cierto? Por este lenguaje que tiene que ser mucho más claro. También, ¿cierto? Para la persona con TEA hay algunas que les cuesta mucho entender el por qué las personas simplemente no se expresan y dicen las cosas como son. Ya para ellos se le haría mucho más cómodo y mucho más fácil, ¿cierto? El interpretar todo
todo lo que nosotros decimos, si lo decimos de una manera clara. Pero si estamos utilizando estas palabras que son verbalmente es una cosa y por detrás es otra, ya va a ser mucho más dificultoso todos los procesos en realidad, no solamente el proceso afectivo. También, ¿cierto? Estas diferencias se deben a demostraciones afectivas. Ya las personas necesitamos el contacto físico para demostrar cariño. Ya, pero es posible que las demostraciones afectivas físicas sean estímulos demasiado intensos para una persona autista debido al procesamiento sensorial. Ya lo habíamos comentado, el dar un abrazo puede ser una muestra de cariño que personas neurotípicas, ¿cierto?, utilizan y han utilizado durante mucho tiempo. Ya, pero quizás este dar un abrazo, aunque sea una persona cercana y muy querida, ya puede ser un estímulo demasiado abrumador para nuestras personas con TEAs, ya sin nuestro procesamiento sensorial. Si tenemos, por ejemplo, dificultades en cuanto a la regulación de nuestro sentido táctil, y al dar un abrazo es demasiado intenso, ya al que quizás el dar la mano puede ser algo que podamos realizar, ya, pero si no podemos realizar este abrazo, ya, tampoco hay que obligar a hacerlo, ya. No va a significar que no quieran realizarlo, pero simplemente van a preferir otras formas de expresión que sean menos intensas sensorialmente. Ya recordemos que todo este procesamiento sensorial, ¿cierto? Es cómo nuestro cerebro se organiza y responde a la información que recibimos a través de nuestros sentidos. Es un proceso tremendamente complejo para todo nuestro cuerpo, tremendamente complejo de realizar. ¿Ya? Por ejemplo, si pensamos en cómo nuestro cerebro procesa todos los estímulos y coordina, ya por ejemplo, si queremos tomar un objeto, ya, primero, ¿cierto? Está la intención de hacerlo, luego hay que regular, ¿cierto? Todo este movimiento para poder hacerlo. Cuando tomamos el objeto, ¿cierto? Recibimos cierta información que llega a nuestro sentido, ¿cierto? Vuelve a viajar a nuestro cerebro y recién tenemos una respuesta de lo que sentimos. Ya ese procesamiento es demasiado complejo para todos, ¿cierto? Entonces, entonces, ¿cierto? Se busca que también nosotros seamos un poquito más empáticos en ese sentido. Ya no esperar que nuestro niño se adapte a todas las formas comunes y tradicionales o neurotípicas de demostrar afecto. Ya no sé, como decía, no significa que no lo sienta, ya, pero puede hacer que quizás el dar un beso en la mejilla sea una sensación terriblemente fuerte. Hay algunos padres que sí están acostumbrados, ¿cierto?, a decirle a los niños que saludan de beso. Ya no sé si ustedes están de acuerdo con eso o no, pero hay niños que ese dar un beso a alguien puede ser demasiado fuerte sensorialmente, ¿ya? Pero hay padres que sí están de acuerdo con ese tipo de acciones, ya yo siento que no es tan recomendable, ¿ya? Pero bueno, no sé qué opinarán ustedes. Alguien me está ahí comentando algo, pero no me parece. Ya no sé si alguien quiere comentar algo. Ya, 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 nadie. Ya. Entonces, como les decía, el tratar, obligar a nuestros niños a demostrar afecto de una manera neurotípica, ya quizás ir y decirle, dale un beso a tu tía, por ejemplo, ya para algunos niños puede ser muy molesto, ya sensorialmente, o puede ser porque no sientan un vínculo tan cercano quizás, o quizás sí lo sienten, pero la forma de mostrarlo no, quizás en ese momento no quiere realizarlo. Quizás nuestro niño rehuya mucho cada vez que ve después a una persona, puede que se esconda incluso, porque no quiere llegar a ese momento, ¿cierto? Que va a ser tan estresante en que los padres le digan saluda de beso, ¿ya? Quizás nuestro niño va a decir, o va, va a comprender ese momento como algo súper intenso, quizás no va a querer realizarlo, pero quizás puede ser que no quiera hacerlo solamente porque le pareció muy molesto en algún momento, ¿ya? Entonces,
Ya, vamos a dejar de compartir la pantalla. Vamos a hacer un pequeño break, ya por la hora. Vamos a volver a las 11:15, ¿ya? Así que ya, a las 11:15 estamos de vuelta. Estaba un poquito perdida con la hora, pero pensando que estábamos como en un horario de tarde. Ya, pero vamos y volvemos. Ya estamos de vuelta. Vamos a continuar. Ya, nos quedamos, ¿cierto?, en esta parte que nos dice que en ocasiones, ¿cierto?, las personas autistas tienen dificultades para ponerse en el lugar del otro, ¿ya? Pero, o en sentir empatía, eso es lo que se ve desde fuera, ¿cierto? Que quizás vemos personas que no son tan demostrativas en cuanto a lo que esperamos, ¿cierto? Neurotípicamente, que si una persona, ¿cierto?, está sintiéndose mal, por ejemplo, que tiene una cara muy triste, ya, generalmente si somos cercanos, vamos a tratar de acercarnos a esa persona, ya nos vamos a poner como en el mismo nivel de la persona también y vamos a tratar de preguntarle, ¿estás bien? ¿Cierto? Tratar de acercarnos ya de esta forma, neurotípicamente estamos acostumbrados a mostrar, ¿cierto?, nuestra empatía. Puede ser que la persona con TEA ya le cueste reconocer esta- estas caras, por ejemplo, estas facciones que son un poquito más tristes de una persona. Ya, y puede ser que solamente se acerque y nos hable como si es una persona conocida, nos hable como en un día común y nos diga cualquier otro tema, ¿cierto? En vez de preguntarnos derechamente si nos sentimos mal. Ya puede ser por esta dificultad en comprender lo que son estas señales, ¿cierto? Que puede ser que esta persona tenga una cara muy triste, ya puede ser que sus hombros, ¿cierto?, estén hacia abajo, ya esté un poquito decaída, pero no significa que esta persona no sienta realmente esa empatía, sino que puede tener esta dificultad para eh, comprender, ¿cierto?, qué es lo que está sintiendo esa persona solo con observar los rasgos que tiene, las expresiones que tiene o la postura de su cuerpo, ¿cierto? Su lenguaje no verbal quizás es difícil de interpretar para la persona con TEA, ¿ya? Versus una persona neurotípica que fácilmente puede reconocer estas acciones, en su mayoría. ¿Ya? Y también, ¿cierto? Es cierto que no es que sea tan así, ¿cierto? Que no hay una empatía disminuida. En algunos casos pueden llegar a ser hasta hiperempáticas, sintiendo mucho más que el resto del común de la población. ¿Ya? Y estas diferencias se pueden deber, ¿cierto?, que las personas autistas simplemente pueden decirnos las cosas tal cual como son, esperan que el resto de la población también, ¿cierto?, sea mucho más concreta en lo que dice, ya sin necesidad de utilizar este preámbulo o quizás que a veces decimos una cosa y pensamos en otra, ¿cierto? Ya eso no es tan bien comprendido por nuestras personas con TEA, ya pueden tener dificultad en ese sentido. Ya también, ¿cierto? Existen diferencias en cuanto a la demostración de Nico. afecto, en cuanto al contacto físico. ¿Ya? Porque, por ejemplo, demostrar cariño se espera que neurotípicamente, ¿cierto?, una persona vaya, nos dé un abrazo o ya cuando una persona requiera contención, ¿cierto?, le toque en el hombro, ya, pero para una persona con TEA puede ser muy difícil este contacto físico por temas sensoriales. Ya puede ser demasiado abrumador el que una persona te dé un abrazo o ir y tocar a lo otro derechamente, ya puede ser un poquitito incómodo. Ya. Las personas autistas demuestran de muchas formas que el resto de la gente les importa.
Ya, no obstante, quizá no de la forma en que la población neurotípica espera que lo hagan, ¿cierto? Con estas demostraciones que suelen ser mucho más fácil de reconocer, de que pudiese ser quizás en palabras o en mostrarnos una sonrisa, ¿ya? Es por ello que no se pretende cambiar cómo son, ni cómo se expresan, ni cómo se sienten las personas autistas, sino que deben ser respetadas, ya que se debe a un neurotipo diferente. Lo mismo que veíamos ayer, ¿cierto? En lo que era el concepto de neurodiversidad. Todos vamos a procesar la información de una manera diferente y así como la procesamos, entonces vamos a mostrarla también de una forma distinta. Ya no quiere decir, bueno, no debiese ser una obligación el acoplarnos, ¿cierto?, a lo que el resto esperaría en cuanto a expresiones de afecto. Ya, no es que le digamos a nuestros niños, no, ahora tienes que saludar a todos con un abrazo, ya, o lo que iba adelante, no, tienes que saludar a todos con un beso, ya, sabiendo que puede ser muy difícil esto para, bueno, en realidad para cualquier otro niño también pudiese serlo. Ya, pero si estamos hablando de procesamiento sensorial como tal, puede ser una sensación demasiado fuerte. Ya puede ser que nuestro niño también tenga dificultad en comprender el por qué, ¿cierto? ¿Por qué tengo que ir a dar un abrazo si es algo tan fuerte, tan molesto para mí? Ya quizás no lo va a interpretar como queremos que sea, como quizás nosotros pensamos que de esa forma, ¿cierto? Nuestro niño se va a acoplar y va a demostrarle a todos que siente mucho cariño, mucho afecto, pero puede ser que nuestro niño no lo vea como una muestra de afecto, sino como algo que está obligado a hacer y sin comprender el por qué. Entonces es súper importante, si nosotros estamos enseñando a nuestros niños alguna forma de demostrar afecto, ya de cómo, por ejemplo, reconocer algún tipo de emoción, ya no tiene que ser obligándolo a hacer algo que realiza todo el resto de la población neurotípica. Tenemos que enseñarles a reconocer algunas emociones, ¿cierto? Podemos apoyarle en ese sentido, reconocer quizás las facciones de alguna persona, reconocer cuando se siente triste, también enseñar algún tipo de acciones que realizar cuando una persona se siente de determinada manera, quizás acompañarlas, pero no ser invasivos, ya hay distintas formas de hacerlo, pero no es que tengamos que prácticamente obligar a nuestros niños a reaccionar como lo haría el resto de las personas, ¿cierto? Que quizás va a terminar haciendo que nuestro niño prefiera no participar, prefiera no saludar, ya porque sabemos que si le decimos, le damos, por ejemplo, una forma determinada de salud, ya que para nuestro niño va a ser molesto y va a ser incómodo. Ya, si por ejemplo le decimos a nuestro niño, tienes que saludar de beso, a todas las personas, ¿cierto? A los amigos que nos vayamos encontrando, que son mis amigos, no tienes que ir a saludar de beso. Ya puede ser que nuestro niño llegue el momento de ese saludo y simplemente se nos esconda o se ponga a llorar o se desregule derechamente, ya porque no va a ser algo significativo para ellos, sino que la forma, el acto, ¿cierto?, de impulsarlo, prácticamente obligarlo a realizar una acción que les tremendamente molesta, ¿cierto?, lo va a asociar con algo incómodo. Ya no lo va a asociar como a te saludo de esta forma porque me caes bien. ¿Ya? Entonces tenemos que tener claro eso. Es importante prestar atención a las muestras de afecto de las personas autistas. Esto va a ayudar, ¿cierto?, a comprender, a reconocer su forma de comunicar sus emociones. Como decía, hay diversas formas de mostrar emociones o de mostrar algún tipo de afecto, ya, que pueden ser no las que esperamos, ¿cierto? Neurotípicamente, como decíamos, puede ser que nuestro niño nos quiera acompañar en un momento, como decía, en un recreo, prefiera estar con nosotros, comentarnos algo o hablarnos sobre sus intereses. Ya, quizás nosotros también compartamos mucho de esa información, ya que termine siendo un momento tremendamente agradable para ambos. Ya, pero no esperemos que nuestro niño, ¿cierto?, de la nada sea tan demostrativo. También tenemos que tener claro que, aparte de las diferencias,
del procesamiento, también están otras que tienen que ver mucho con la confianza que tengan. Nosotros siempre tenemos que tratar de escuchar y de conocer, ¿cierto? Nos dice Alicia, eh, nos dice Alicia que por lo que yo veo, ya, a ver, ahí se me corrió un poquitito el chat. Ahí dice, por lo que yo veo en el colegio, ellos nos hacen un autoanálisis de cómo somos, ¿ya? Y ahí ellos se acercan a nosotros. Eso le pasa a ella, ¿ya? Claro. Sí, vemos a algunos niños, ya que son tremendamente, bueno, hay varios niños en realidad que suelen analizar mucho a las personas antes de acercarse. ¿Ya? Pero también ocurre en personas que con diagnóstico de TEA, ¿cierto? Que antes de generar cualquier tipo de vínculo, está con mala señal, Daniel, sí, ya, lo tengo en mente. Ya, antes de generar cualquier tipo de acercamiento, ¿cierto? Se van a fijar mucho en nosotros. Ya vamos a ver que algunos también son muy inteligentes. Y hay algunos niños eh, que puede ser que no se acerquen tanto a nosotros y puede ser que de un momento a otro estén cerca nuestro y nos realicen algún tipo de preguntas. Preguntas que quizás nosotros nos puedan hasta descolocar un poco, ya porque pueden ser preguntas que no esperaríamos que nos hiciesen, ¿ya? Y algunas tienen que ver mucho para poder conocernos, ¿cierto? Se les generan algunas inquietudes que no son tan comunes. Ya, a veces puede ser que a nosotros nos cueste un poquito responder a ese tipo de preguntas. Así que tenemos que ser súper pacientes en ese sentido. Como decía, hay niños que son tremendamente inteligentes y por cada detalle que logren conocer de nosotros, ya puede que nos sentamos un poquito cuestionados en algún momento. Ha pasado también que hay algunos niños que como decía Alicia, ¿cierto? Realizan como un análisis muy exhaustivo de algunas personas, ¿ya? Y hay algunas con las que generan un lazo súper fácil, ya que a veces nos llega a asombrar, ¿cierto? Esto de que puedan generar un vínculo muy rápido con algún tipo de personas. La pregunta dice, ¿por qué el significado de espectro significa fantasma? Ya, ¿por qué se le llama espectro? Nos dicen, ¿por qué espectro autista? Ya lo habíamos hablado, ¿cierto? De cuándo se acuñó esta palabra de espectro autista. Ya fue una autora que en este momento no recuerdo el nombre. Ya hubieron varios estudios relacionados con lo que es el autismo en este momento. Ya, y había muchos, ¿cierto?, que nos decían que encontraron ciertas características que coincidían en este grupo de estudio, habían algunas diferencias también entre niños y niñas. Ya algunos nos decían en este grupo de personas se detectó que había dificultades en la comunicación y otras, en este también. Ya, a medida que iban apareciendo distintos investigadores, ya, para que se dieron cuenta de estas características de algunas personas, ya, hubo uno en específico que acuñó el término de espectro autista, ya, porque se dio cuenta que habían algunas personas que si bien cumplían con todas estas características, ¿cierto? Cumplían con las características ya nombradas por los autores principales, ¿cierto? Que algunas se notaban un poco más y otras un poco menos en algunos casos, pero se dio cuenta que también habían algunas personas que cognitivamente eran tremendamente distintas. Algunas tenían algunas dificultades que eran muy severas, ¿ya? Que incluso afectaban y podían llegar a hacerlos un poco más dependientes de otra persona. Y habían otros que cognitivamente eran tremendamente inteligentes y destacaban en muchos aspectos que eran cognitivos. ¿Ya? Entonces amplió, ¿cierto?, este autismo como tal, como se llamaba hasta el momento, por decir que era
era un trastorno, ¿cierto?, de amplio espectro, que llegaba a abarcaba muchas características, abarcaba abarcaba muchos tipos de procesamiento, ya por eso se le llama espectro, por ser, ¿cierto?, algo amplio que abarcaba, ¿cierto?, a muchos grupos específicos de personas, ¿ya? Y ahí, ¿cierto?, se acuñó recién ese tema del espectro para decir que era, eh, que abarcaba a distintas características y específicamente que también abarcaba a personas con un funcionamiento que cognitivamente era mucho más, eran personas muy inteligentes algunas de ellas. Ya solamente por eso se le llama espectro. Ya para decir que es algo amplio que abarca un montón de características, algunas coinciden, ¿cierto? Y hay otras que son bastante diferenciadas en cuanto al procesamiento. No solamente por eso, era una pregunta que me habían hecho de por qué se llamaba espectro. Ya. Volviendo al tema, ¿cierto? Importante prestar atención a todas las muestras de afecto que pudiésemos sentir en algún momento, ya porque es una forma de comunicar emociones. Y asimismo, las expresiones de afecto hacia las personas autistas debe ser adaptado a su propio procesamiento sensorial, evitando que se pongan nerviosos por las demostraciones tradicionales. Como decíamos, siempre pensemos que una persona es hipersensible. Así vamos a saber, ¿cierto? Que no tenemos que, por ejemplo, si queremos llamar su atención, ¿cierto? No vamos a ir y ser demasiado demostrativos sensorialmente. Por ejemplo, tenemos a nuestro niño, ¿cierto? Vamos a apoyarlo con una actividad, ¿cierto? Y vamos a llevar varios materiales para que lo puedan realizar en conjunto. Ya, por ejemplo, eh, si nosotros vamos con la mejor de las intenciones, le llevamos estos materiales, ¿cierto? No vamos a ir y le vamos a decir, mostrarle toda la información, ya traje esto otro, ya súper bien, trabajemos, uno muy animado puede ser, pero puede ser que para nuestro niño sensorialmente, ¿ciertos? Los haga sentir muy ansioso, podemos provocar incluso una desregulación. Ya, entonces, ¿cierto? Tampoco tenemos que mostrar, ¿cierto? Nuestra cercanía o demostraciones afectivas, como, ¿cierto? Nosotros vamos y le damos un abrazo, por ejemplo, ya eso es tremendamente contraindicado porque no conocemos el procesamiento sensorial de nuestro niño. Ya, y claro, tenemos que ser muy cuidadosos en ese sentido porque este tipo de acciones, ya el sobreestimular a alguna persona, puede que llegue a provocar una desregulación. En ese sentido tenemos que ser súper cuidadosos. Pensemos, siento que estamos enfrente de una persona que es hipersensible, que cualquier cosa que nosotros, que algún estímulo fuerte que realicemos lo va a hacer sentir demasiado abrumado. El sentirse querido les aportará los mismos beneficios que a otros niños y niñas, entregándoles seguridad y confianza, modificando el modo habitual de mostrar afecto, apoyándoles en la comunicación de sentimiento y necesidad y facilitando el desarrollo de habilidades sociales. Como les decía, ¿cierto? Eh, Nosotros podemos demostrar afecto también. Podemos brindarles atención, estar atentos a sus necesidades. Ya lo importante es no ser invasivos, sino tratar de que nos demuestren afecto como lo haría, ¿cierto?, el común de otros niños que conocemos, quizás de la misma edad, que puede ser que sea mucho más cariñoso en algún momento, los veamos desde fuera, que quizá nos, nos saludan en la mañana con mucho ánimo y nos dicen, hice tal cosa, ya, em, no sé, tía, la quiero mucho, ya, no esperemos tanto eso, sino que también nosotros podemos ser afectuosos sin ser invasivos, mostrándole que vamos a estar atentos a todo lo que ellos necesiten, atentos apoyando sus necesidades, ¿cierto? Y también propiciando que se puedan desarrollar estas habilidades sociales, brindándoles contacto, ¿cierto? Tratando de conversar con ellos en el caso de que no exista comunicación verbal. Y también si logramos entender, ¿cierto? Sus señales cuando ellos necesitan algo, ya también vamos a estar brindando, apoyando estas habilidades sociales. Si utilizan algún tipo de tablero para comunicarse, algún tipo de pictograma, también nosotros tenemos que estar atentos, ¿cierto? A lo que ellos quieran incluir en ese tipo de elementos.
¿Qué son las habilidades sociales? Ya, bueno, todo esto, ¿cierto?, nos lleva a las habilidades sociales como tal. Entonces, recordemos que no es el tema de la afectividad y las emociones, ¿cierto? Va muy ligado a estas habilidades sociales, ya que son el conjunto de capacidades que permiten dar respuestas adecuadas al entorno y relacionarnos mejor con las personas que nos van a rodear. Ya, estas habilidades sociales en personas autistas pueden verse afectadas también de diversas maneras debido a las características propias del trastorno de espectro autista. Ya habíamos comentado que si existen dificultades en la comunicación verbal o no verbal, ya puede haber dificultad también en expresarnos y también en comprender a los demás. Ya, por lo tanto, el poder desarrollar estas habilidades sociales puede ser muy difícil, ya porque necesitamos comunicarnos de algún modo con nuestros cercanos para poder desarrollarlas. Ya tenemos, y estas habilidades sociales son aprendidas. Entonces, si no estamos interactuando o nuestra interacción es muy débil, ya, o necesitamos apoyo tal vez y no lo tenemos en un momento adecuado, ya se van a ir decayendo o no las vamos a ir integrando, ¿cierto? Ya, recordemos que desde que somos muy pequeñitos, el poder entablar un contacto con otros niños suele darse casi muy fácilmente. En un contexto, por ejemplo, de una actividad programática del colegio, de los recreos, ya, sobre todo los niños cuando son más chiquititos, ya suelen hacer amigos muy fácilmente. Ya ahí es que se desarrollan estas primeras habilidades sociales, ¿cierto? Pero cuando existe esta dificultad en la interacción, ¿cierto? Se puede haber dificultad en mantener una conversación, por ejemplo, en iniciarla, ¿ya? O también un comportamiento que sea un pensamiento o sea, un comportamiento que sea muy retraído, ¿cierto? Va a hacer que se retrase, ¿cierto? Todo este proceso y la adquisición de estas habilidades sociales. Algunas recomendaciones para comenzar a trabajar las habilidades sociales. Ya, en realidad los cuadritos amarillos los dejé yo, pero solamente como un pequeño recordatorio para mí. Así que no lo consideren. Para efectos de estudio, consideren lo que está en el documento. Ya, como decíamos, ¿cierto? Lo importante para poder desarrollar estas habilidades sociales, que van a ir derechamente ligadas también con los procesos afectivos, ¿cierto? Recordemos que somos seres sociales. ¿Ya? Entonces tenemos que trabajar también las habilidades sociales. ¿Ya? Una estrategia es potenciar y adaptar el saludo y despedida. Ya lo habíamos comentado, es importante el poder trabajar, ¿cierto?, este tipo de actividades. Por ejemplo, creando algún tipo bueno, va a favorecer también al control de la ansiedad, ¿cierto? Porque recordemos que a nuestros niños les tranquiliza mucho el tener este control, ¿cierto?, en la rutina. Tener una rutina que sea mucho más estructurada va a favorecer que nuestros niños permanezcan, por ejemplo, dentro del aula, ya que se, se quita un poco esta ansiedad, ¿cierto? Porque ya sabemos, ¿cierto?, la estructura de nuestro día, ¿ya? Y una forma que también nos va a ayudar a potenciar, ¿cierto? Para trabajar las habilidades sociales y para también potenciar la rutina es fomentar, ¿cierto?, algún tipo de salud y despedida. Es importante que se trabaje dentro del colegio y también dentro de la casa. Si en la casa ya se está haciendo, genial, ya, pero es importante siempre el saludar y despedirnos, ya, pero pudiésemos realizarlo dándole distintas opciones a los niños, distintas formas de saludo. Por ejemplo, existen tarjetas de salud y despedida, que puede ser que nosotros en las mañanas, ¿cierto? Llegamos un poquitito más temprano que ellos, ¿ya? Y cuando ellos están en la puerta, ya hacen una filita antes de entrar y les dejamos diferentes opciones de salud. Por ejemplo, chocar el pie, saludar con la mano, dar un aplauso, chocar el codo, ¿ya? Entonces puede ser que nuestros niños, ¿cierto?, lleguen.
y elijan una de estas formas de saludo. Ya, hoy voy a saludar con el pie. ¿Ya? Y ponemos adelante, ya, hola, hola, chocamos el pie. Ya, tú, el siguiente, ya, yo voy a saludar con un hola, ya, súper, hola, ya, pero se va generando esta conducta, ya se va generalizando. Ya, tenemos que reforzar también el uso de estas habilidades. Ya, no es que un día nos saludamos y al otro no. Puede ser que un día hagamos otro tipo de actividad, pero lo importante, o que nos saludemos todos en conjunto, ya, hola, con algún tipo de dinámica. Pero es importante que no se deje de realizar, porque para una persona que tiene dificultades, ¿cierto? En la expresión, ya también va a facilitar y todo el tema de la rutina, que también, como les decía, va a disminuir la ansiedad porque vamos a tener los tiempos mucho más marcados. Ya, y también, ¿cierto? Nos va a ayudar a fomentar, ¿cierto? La empatía y la cooperación, ya porque, ¿cierto? Vamos a crear, ¿cierto? Este saludo y despedida de nuestros niños muy animados, ¿cierto? Van a estar, ¿cierto? Para esperar este momento en que nos tengamos que saludar, ya que no sea algo obligado, como quizás en algún momento lo pudieron haber hecho, ya que los padres les dicen digan hola, ¿ya? Quizás va a ser mucho más entretenido para ellos escoger algún tipo de saludo, ¿ya? Pero en general se trabaja mucho este tipo de actividades, ya hay que estarlo poniendo en práctica constantemente. Ya les va a ayudar también a sentirse mucho más cómodos y seguros en el entorno escolar. Ya si tenemos también tarjetas que les puedan apoyar, ¿cierto? Con algún gesto de saludo, con la cabeza, decir hola o adiós de alguna forma, va a ser mucho más dinámico para ellos. De respetar también estas diferencias individuales que vayan teniendo nuestros niños. Ya si no puedo obligarlos solo a un tipo de saludo, pueden existir muchos. También es importante, ¿cierto? El establecer un panel visual de normas sociales. Ya, si se realiza en la casa este tipo de actividades, estos son pictogramas, ¿cierto? Son imágenes que nos dicen, bueno, son imágenes con acciones. Ya, establecemos, ¿cierto? Este panel visual de normas sociales en la casa y también, ¿cierto? Ponerlas en marcha en otros contextos, como en el colegio. Ya nos va a ayudar mucho. Recordemos que nuestros niños suelen ser muy visuales. Sobre todo eh, es una característica de, según algunos estudios, de muchos niños con TEA que tienen mayormente desarrollado, ¿cierto? Cerebralmente el hemisferio que procesa la información visual. Por lo tanto, el utilizar tipos de apoyos visuales va a ser mucho más favorecedor para ellos en cuanto a la comprensión y a ponerlo en práctica, ya que solo decirlo. ¿Ya? Para otros niños también suelen ser súper buenos los pictogramas. En realidad los pictogramas sirven para casi todos los niños. ¿Ya? Es un apoyo súper interesante que se utiliza mucho en los establecimientos educacionales. Este tipo de pictogramas como tal, ¿cierto? Nos va a ayudar a trabajar, ¿cierto? Algunas normas sociales. Por lo tanto, ya, se deben establecer, ¿cierto? Enseñarles primero cómo utilizarlas, qué significa cada uno de estos. Se utilizan también en niños de prebásica, ¿ya? Se ocupan mucho en distintos niños pequeños. Ya, sobre todo si hay dificultades en la comunicación, ¿cierto? Pueden ser muy buenos este tipo de estrategias y tienen muy buenos resultados. Por ejemplo, ¿cierto? Lo que se puede realizar en la clase. Ya, el estar sentado, en silencio, levantar la mano para hablar, poner atención, ¿cierto? Tratar de escuchar lo que nos dice nuestro profesor, mantener el orden, levantar la mano para ir al baño, ¿cierto? Mantener los objetos ordenados. Ya, también, ¿cierto? Cosas que no se deben realizar. Ya, ahí tenemos varias, ¿cierto? Pegarle al compañero, hacer ruido, ¿cierto? Hablar en voz alta cuando nuestro profesor está hablando, ¿ya? Y también, ¿cierto? El quitarse los zapatos, correr, ya muchas cosas que no se pueden hacer, se pueden implementar también a través de este tipo de tableros, pedir los materiales, ¿cierto? Respetar el espacio personal.
También, ¿cierto? Nos va a ayudar a poder, ¿cierto? Que nosotros, nuestros niños también trabajen esta rutina, que también puedan adaptarse mucho mejor, ¿ya? Y puedan tomar de una manera que es mucho más interesante para ellos y mucho más clara, conocer, ¿cierto? Estas normas sociales. También se pueden crear situaciones en las que se les propicie la interacción y socialización guiadas con otros niños, por ejemplo, en el parque, en una cafetería. Ya, se busca que, al igual que como nos habla, ¿cierto? Las leyes de inclusión educativa nos dice que se busca que se realicen muchas más actividades que sean grupales o tipo proyecto o cualquier otra actividad al aire libre, ¿cierto? O dentro de la sala, ¿cierto? Pero que sea un poquito más recreativa, pero que pueda ser realizada en grupos, donde se busque la colaboración de los participantes. Ya esto va a favorecer a nuestro niño poder interactuar con otros, ya también va a favorecer a tener a generar ciertos vínculos con sus compañeros y también desarrollar habilidades sociales. Ya si estamos hablando, por ejemplo, de una actividad como la que aparece aquí abajito, ya, donde todos tienen que trabajar en conjunto para que no se caigan las pelotas, ya puede ser muy entretenido para los niños y a la vez están compartiendo con sus compañeros. Ya, lo importante en esto es que se trabaje en grupos pequeños, donde podamos agrupar a niños que quizás tienen mayores dificultades con otros que pudiesen ser un poquito más comprensivos o un poco más abiertos, ya que quizás van a ir apoyando a nuestros niños y van a terminar, ¿cierto? Compartiendo súper bien. Ya versus si lo ponemos en un grupo de niños que sea muy grande o muy desordenado, ya ahí podemos provocar quizás lo contrario. Ya se busca la cooperación, cierto trabajo en equipo, que todos brindar apoyo en todo momento. En este tipo de actividades es importante que si nuestro niño no interactúa al 100%, tiene mucha dificultad para poder participar, nosotros vayamos guiando esa intervención. Ya lo vamos haciendo participar con el resto. Y también nuestros mismos niños, el resto de los niños también nos pueden apoyar en esa tarea. Ya, y bueno, en cuanto a las expectativas, estas deben ser claras y lo importante es cuando se realice todo tipo de actividades, ¿cierto? Poder retroalimentar positivamente la actividad. Ya, eso va a favorecer la motivación. Si le decimos muchas gracias por participar, estuvo todo muy bien, ya, en vez de estar diciendo que no nos salió tan bien, ya la próxima nos va a salir mejor, ya no, se agradece la participación de todos. Ya les podemos decir, muy bien, ya, felicidades por participar en este equipo. Ya, quizás no hacerlo tanto a modo de competencia, ya, porque quizás podemos lograr ahí lo contrario, que nuestros niños se frustren. Entonces, cierto, este tipo de actividades suelen ser bastante buenas para que nuestros niños puedan compartir. Y si tienen un interés en común, excelente. También utilizar estrategias de role-playing. ¿Ya? Son estrategias, por ejemplo, crear situaciones ficticias donde yo me pongo en el lugar del otro. ¿Ya? Crear alguna situación que sea muy cotidiana dentro del aula de clases. Puede ser que yo soy mi compañero. ¿Ya? Yo soy mi compañero y él soy yo. Ya puede ser que tengamos una situación ficticia que a mi compañero se le rompe su dibujo que con mucho ánimo estaba haciendo para regalárselo a su mamá. Ya se le rompe su dibujo y mi compañero está llorando, está muy triste por lo que sucedió. Y yo como compañero, ¿cierto? Tengo que ponerme en el lugar del otro también, ¿cierto? ¿Y qué acciones puedo tomar? A través de esto mismo, ciertos tipos de actividades, se les puede ir enseñando a los niños el cómo resolver algún tipo de situaciones que se puedan dar. O, por ejemplo, poner una situación ficticia en que a nuestro compañero se le quedaron todos sus lápices en la casa, y no tiene nada para pintar. ¿Qué va a hacer nuestro compañero, cierto? Va a levantar la mano, va a comentar, ¿cierto? Que no tiene lápices. ¿Ya? ¿Y quién le va a ayudar en ese momento? Ya, la persona que está haciendo el otro papel, ¿cierto? Quizá de, de profesor, de algún adulto que está en el salón.
Ya, entonces este tipo de estrategias les suele ayudar mucho a los niños, ¿cierto? Depende de la situación que se dé, ¿cierto? Dentro de esa estrategia de role-playing, o puede ser quizás imitando algún dibujo animado que sea de su interés. También puede pasar ponernos en el lugar, ¿cierto? O de la película que vimos. Ya, si vemos una película que sea muy de mostrar emociones, ya de resolver algún tipo de conflicto, nos va a ayudar para generar empatía también, para darles a conocer qué es la empatía, ya de cómo me puedo poner en el lugar de mi compañero si mi compañero se siente muy triste, o si mi compañero viene muy alegre, ¿qué puedo hacer yo? Le pregunto qué pasó, ¿ya? Hoy también me alegro con él, también me puedo reír con esta persona. Ya le sirve a los niños, ¿cierto? Para generar, ¿cierto? Resolver conflictos, para ayudarlos a desarrollar empatía, también para ayudarles a conocer, ¿cierto? Qué estrategias podía usar yo en una situación como esta, ¿cierto? Me sirve bastante para desarrollar estas habilidades sociales también. También les sirve mucho para saber cómo demostrar ciertas emociones o este aspecto, quizás para poder reconocer cómo se siente el otro ante esta situación, ¿cierto? Si me pongo en el lugar del otro, como en esta estrategia de role-playing, quizás voy a poder identificar después en una situación real que nuestro compañero se está sintiendo muy triste por X situación. ¿Ya cómo lo sé? Porque su cara está muy triste, porque está llorando. Ya que es llorar, podemos utilizar estas tarjetas de emociones, ¿cierto? Con caritas de lo que más les gusta a nuestros niños, ya, o de algún dibujo animado de su preferencia. Quizás de esa forma, ¿cierto? Vamos a lograr un acercamiento mucho más cercano con ellos. Bueno, Alicia, ya, súper, ya. Y, y bueno, por último, ¿cierto? El proporcionar, ¿cierto? Un ambiente más estructurado y tranquilo para trabajar. Si pensamos en el caos que puede ser un aula de clase, ¿cierto? Con todo el ruido de nuestros niños, a veces en algunos momentos pueden estar muy tranquilos, pero depende de la hora del día, ¿cierto? Nuestros niños quizá están muy demasiado, muy buenos para conversar, ¿ya? Depende de la hora. Quizás en la tarde, ¿cierto? Nuestros niños estén como no nos pongan mucha atención, ¿ya? O la hora del almuerzo, ¿cierto? Están con hambre, ya no nos van a tomar mucho. Es importante que en los establecimientos donde existe este tipo de espacios, ya que son, por ejemplo, sirven mucho para cuando existe algún tipo de desregulación, ya este tipo de espacios que existen en las aulas, a veces pueden ser con objetos, ¿cierto? Em, con objetos em, que no sean tan estimulantes o algo que los ayude a calmarse, algún tipo de cojines, ¿ya? Este tipo de espacio sirve para todos los niños. Ya, sobre todo nos van a ser muy útiles cuando tengamos algún tipo de desregulación de nuestros niños porque ellos van a saber dónde acudir. Igual se les enseña que está este espacio disponible, cómo lo podemos utilizar. Eso lo vamos a ver cuando veamos lo que es la regulación de emociones, vamos a ver más de eso. Ya, pero este tipo de espacio puede ser súper útil si es que existen en los establecimientos y debiesen existir, y existen en muchos. ¿Ya? Por ejemplo, que tienen estas alfombras de tatami, que son como estos, si conocen el tatami, son como estos juegos son como estas goma eva grandes que se ponen en el piso, ¿ya? Y a nuestros niños esto les resulta muy útil, quizá realizar algún tipo de actividad en esos espacios, ¿ya? Donde ellos se sientan mucho más tranquilos porque es más ordenado, no hay tanto estímulo, ya realizar algún tipo de actividades que tengan componentes sensoriales también les es muy útil. Y es importante también anticipar de forma clara las actividades que se realizan. Como decíamos, es importante establecer una rutina, sobre todo para nuestros niños con TEA. Requieren de una rutina que sea mucho más clara y estructurada. Una forma de hacerlo era trabajando con el saludo, la despedida, ¿cierto? Anticipar lo que se va a hacer. Ya va a ayudarnos, ¿cierto? El tener, ¿cierto? Señalarles muy claramente si es que existe algún tipo
de horario, ¿cierto? Dentro del aula. También irle comentando a los más chiquititos, ¿cierto? Que quizás no tienen mucho control de la hora en ese momento, porque quizás aún no saben ver la hora como tal, o no tienen en qué verla quizás en algún momento. Y así ponemos un reloj, puede que no todos los niños saben muy bien ver la hora, ¿ya? O depende del tipo de reloj. Para algunos va a ser mucho fácil el modo digital, para otros de palito, ¿ya? Pero darle sentido a esas horas también. Ya, si nosotros anticipamos a nuestros niños, les decimos, por ejemplo, antes del recreo, quedan 10 minutos, vamos y nos vamos al recreo, o quedan 15 minutos, o vamos a pasar tal y tal cosa, y después nos vamos al recreo en tantos minutos, ya nuestros niños van a ir, ¿cierto?, sintiéndose mucho más tranquilos. Los vamos a ir anticipando, ¿ya? Suele funcionar bastante bien en niños, como decía, con o sin algún diagnóstico de por medio. Ya, también si les decimos, vamos, estamos haciendo tal actividad, luego de esto vamos a ordenar la sala, los juguetes, ya, también les va a servir porque vamos a trabajar la colaboración, vamos a trabajar habilidades, ¿cierto? Habilidades sociales entre ellos mismos porque ellos mismos van a empezar a colaborar, ya yo llevo esto, yo llevo esto otro, y así nuestros niños van a ir aprendiendo. ¿Ya? Y es importante controlar los ambientes, ¿ya? Si no podemos controlar que nuestra sala de clase a veces está muy desordenada, ¿ya? Hay espacios donde se pueden hacer pausas activas. Decirle a nuestros niños que llegaron a acuerdo, ¿cierto? Con los profesores, siempre se crean como este tipo dentro del aula como tal, se crean estos espacios para poder hacer pausas activas. ¿Ya? Entonces con el profesor nos dice hasta cierta parte voy a llegar y ahí hacemos la pausa activa. Ya en el caso de asistentes de aula, ¿cierto? Ya si se realiza la pausa en ese momento, le tenemos que decir al comenzar la clase, ¿cierto? Vamos a hacer tal y tal cosa, después vamos a hacer esto otro. Ya cuando falte poquito para el almuerzo, faltan tantos minutos para el almuerzo, vamos a volver a tal hora. Ya, o si se va a hacer alguna actividad distinta al día siguiente, tenemos que decirles, anticipar a nuestros niños, ya mañana vamos a hacer esto y esto, y después del almuerzo, en vez de hacer la clase de matemáticas que teníamos, vamos a hacer un trabajo en grupo, ¿ya? O vamos a hacer una actividad al aire libre. Ya tenemos que tratar de anticipar. Y también que las actividades y juegos que se realicen deben estar siempre adaptados a la edad que tengan nuestros niños. Se ve un poquito oscura, al nivel de comprensión que tengan y a las capacidades de la persona. Ya existen muchos tipos de actividades que pueden ser tremendamente buenas, muy recomendables, pero puede ser que nuestros niños, ¿cierto? La edad que tienen y la comprensión, ya puede ser que no les favorezca del todo. Ya la idea puede ser muy buena, pero en ese caso quizás adaptarlo con materiales que a ellos sí les acomode para trabajar y complementar las actividades con cuentos, cortometrajes y o películas les van a ayudar a comprender mucho más, ¿cierto? Dichas emociones. Por ejemplo, les decía, si ven una película como esta, bueno, ahí dice del revés, pero en realidad acá en Chile es la película Intensamente, que no sé si la han visto porque hay muchos personajes, ¿cierto? Se abordan las emociones de cada uno de estos personajes. Ya, si se utilizan ese tipo de películas o textos como el que aparece abajo, ¿cierto? Donde se cuestionan las formas, ¿cierto?, en que vamos sintiendo, ya también puede ser muy favorecedor para los niños. Ya vamos a pasar la lista de manera que no se retiren, ¿ya? Entonces, como les decía, utilizar ese tipo de estrategias va a favorecer mucho para poder manejar también todas las emociones que tenga cada uno de nuestros niños. Y hasta ahí hemos llegado y vamos a pasar la lista antes de que se vayan. Si hay alguna pregunta, me la comentan en este momento. Y yo mientras voy a buscar la lista acá. Denme un momentito. Ya tenía la lista hecha acá. Hoy es 18. Ya, 18 de mayo. Comienzo enseguida. No se vayan, por favor. Ya. Emma Arzola.
Emma no se encuentra. Nicole Astudillo. Bernardita Calderón. Presente, señorita. Muchas gracias, Bernardita. Carolina Profe, Emma, Emma. profe, disculpe la me interrumpa. Emma solo sí está, lo que pasa es que tengo problemas con mi computador y del teléfono me cuesta mucho prender el audio. Ah, ya, pero en caso de que alguien no pueda, lo escribe en el chat, pero si alguien lo ve, me avisa, por favor, que yo trato de revisarlo después, pero cuando ya pasé la lista se me puede pasar, entonces ya. Entonces ya, Emma está Listo, presente. gracias. Sí. Ya, Nicole no está, ¿cierto? Bernardita presente. Carolina Carche. Carolina no está presente. Cintia Carrizo. Sí, estoy Ya, gracias, Cintia. acá. Y ya, sí, Cintia, estás presente. Ya, Carolina, ¿no es cierto? Carolina no está presente. Ya. a Pía ver, Cat- no, La Carolina, hola, profe. La Carolina iba viajando, pero igual se iba a ya, conectar. De repente se ya, perdía la señal. ya, Carolina era la persona que iba viajando, entonces ya. Muchas gracias. Ya. Y Pía Catalán. Soy yo. Pía, sí, disculpen, es que lo que pasa es que no tengo la doble pantalla, entonces no puedo revisarlo desde allá. Alejandra Díaz. Alejandra, Acá presente. gracias. Lilian Espejo. Lilian no está. Sonia Estuardo. Sonia. Darling González. María Lara. Tamara Lara. Cintia Loaiza Carmona. Natalia Morales. Presente, profesora. Ah, ya, Natalia. Casi le pongo ausente. Ya está lista. Beatriz. Beatriz Moya. Presente, presente. Alicia justo se había retirado recién. Alcancé a verla que tuvo que retirar, un poquito antes. Daniela Peralta. Daniela, no está. Amelia Salas. Vicky Salazar. Presente, Vicky. sí, presente. Ah, ya, súper gracias. Catherine Silva. Gloria Varas. presente, Gloria está, Gloria, ¿cierto? sí, presente. Mira, súper. Y Helen Zambrana. Ya, estamos listos. Si no existe otra consulta, acotación. Ah, ya. Aprovecho de comentarle antes de que se vayan que la evaluación va a estar disponible a las 20:30 de mañana, domingo, hasta las 21 horas del día lunes. ¿Ya? Los temas, ¿cierto? Lo que vimos ayer y lo que vimos hoy. Bueno, revisen su asistencia también como recomendación y cualquier duda que tengan, me hablan al chat, ¿cierto? Ahí la podemos aclarar en cuanto a la asistencia, lo mismo. Me veo muy oscura, desconozco por qué, y mis disculpas por eso. Que tengan un muy buen fin de semana, para algunos fin de semana largo. Ya descansen, que estén muy bien y Listo, profe. Gracias, muchas gracias señorita, igualmente por para usted. estar el día de hoy. Ya, que estén muy, muy bien. Igual, Chao, igual para chao. usted. Muchas Chao. gracias. Chao, Chao, chao. Que gracias. descansen. Chao, chao.